Me llamo Lucía y todos creen que tengo la vida perfecta. Vivo en un departamento caro, tengo un rostro que antes jamás tuve y dinero suficiente para lo que quiera. Pero mi hijo Emilio ya no me abraza. Cuando me acerco se aparta, como si algo en mí lo asustara. Dice que a veces mi reflejo se mueve tarde y que mis ojos ya no son los mismos. Hace un año yo era pobre y humillada por todos, hasta la noche en que pedí ayuda desesperada y un hombre en un auto negro apareció. Me ofreció belleza, dinero y respeto. A cambio, solo pidió obediencia. Acepté, y ahora entiendo por qué Emilio me teme. Mi vida antes del pacto era un cuarto húmedo en la colonia Doctores, donde el olor a moho se mezclaba con el ruido de la calle y con el cansancio que yo cargaba desde hace años. Vivíamos mi hijo Emilio y yo en un espacio que apenas servía para dormir. Él descansaba en la única cama vieja que teníamos y yo me arreglaba como podía sobre un colchón delgado en el piso que dejaba marcada mi espalda todas las mañanas. Las goteras del techo caían justo donde yo me acostaba, y muchas veces amanecía con la cobija húmeda y el cuerpo tiritando de frío. El refrigerador pequeño estaba casi siempre vacío. Lo abría por costumbre, aunque ya sabía lo que encontraría. Un poco de frijoles, un par de tortillas duras y arroz de días anteriores. Emilio trataba de no quejarse, pero una mañana se sentó frente a su plato y me preguntó por qué sus compañeros llevaban carne y él solo frijoles. No fue un reclamo, sino una tristeza que le pesaba en la voz. Yo inventé que el sábado comeríamos algo rico, pero sabía que no tenía dinero ni para medio kilo de pollo. Ese tipo de mentiras eran las que yo más odiaba, pero aún así las decía con tal de que mi hijo no se sintiera menos. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Me bañaba con agua helada porque el calentador ya no servía. Me vestía siempre igual porque no tenía más ropa. Dejaba a Emilio con doña Tomasa, la vecina que lo quería mucho, y luego tomaba el metro rumbo a Lomas de Chapultepec. Mi trayecto duraba más de una hora entre empujones y vagones llenos, pero ese era el precio para llegar a la casa enorme donde trabajaba limpiando. La dueña se llamaba Regina, y desde el primer día me dejó claro que para ella yo era parte del mobiliario. Me entregó un uniforme blanco que apretaba en los hombros y me dijo que nada de colores fuertes. Me advirtió que la familia comía en el comedor principal y que yo debía comer en la cocina si quedaba algo. También me hacía lavar ropa delicada a mano, mientras ella tomaba vino en la sala con sus amigas que se reían y hablaban de gente que no se cuidaba. Era obvio que se referían a personas como yo. Sus hijas, Renata y Valeria, vivían pegadas al celular. A veces se burlaban de mí mientras yo pasaba con la escoba. Un día escuché cómo grababan videos ocultos de mi espalda para subirlos a TikTok. No entendía la gravedad, hasta que más tarde una conocida del barrio me enseñó el video. Las niñas habían puesto música de burla y un texto humillante sobre una sirvienta fea que pensaba que podía encajar en Lomas. Miles de personas ya lo habían visto sin que yo supiera. El estómago se me hizo pequeño y una mezcla de vergüenza y rabia me recorrió el cuerpo. Al bajar del camión esa tarde, pasé por el puesto de pan. Conté mis monedas y no me alcanzaba ni para 2 piezas. Don Severo me las regaló diciendo que no me preocupara. Me dio pena y alivio al mismo tiempo. Cuando llegué a la vecindad, encontré a Emilio con un moretón en el ojo. Unos niños lo habían golpeado porque habían visto el video y se burlaron de mí y de él. No tenía dinero para un médico, así que improvisé un remedio con hielo, envuelto en una camiseta vieja, mientras él me preguntaba si también era feo. Ese golpe me lastimó más que todas las humillaciones juntas. Los días se hicieron más pesados. Más gente compartió el video. Una excompañera de la prepa lo subió a Facebook diciendo que yo nunca había cambiado y lo acompañó de burlas. Lo vieron miles de personas que no conocían mi vida ni mis esfuerzos. Los comentarios se acumulaban como piedras sobre mi espalda y yo solo quería desaparecer. Una noche hubo una kermés en la calle y doña Tomasa me animó a salir para distraerme. Me prestó una blusa menos gastada y me arreglé como pude. En la kermés estaba Darío, el mecánico más guapo del barrio. Yo lo observaba desde lejos y en mi ingenuidad imaginaba que quizá un día podría gustarle. Esa noche tomé valor y me acerqué con un refresco en la mano.
Apenas hablé cuando él me miró con desprecio, y en voz alta dijo que ni aunque yo fuera la última mujer del mundo, se fijaría en mí. Sus amigos rieron. Sentí mi dignidad quebrarse. Tropecé al salir corriendo, me caí y me rasgué la blusa. Llegué al cuarto llorando sin poder parar. Minutos después mi celular empezó a vibrar. Habían subido el video de mi humillación en la kermés. Gente riéndose, compartiéndolo, insultándome. Era la gota final que derramó todo. Esa noche me levanté sin pensar, dejé una nota a doña Tomasa diciendo que iría a la farmacia, pero no era verdad. Caminé sin rumbo por calles silenciosas. Pasé por un pequeño altar en la esquina con veladoras a la Virgen y a la Santa Muerte, pero seguí de largo sin pedir nada. Llegué a un puente sobre el viaducto. Abajo los carros pasaban rápido, como si la vida siguiera sin mí. Me apoyé en la baranda y pensé que Emilio estaría mejor sin una madre que solo le daba pobreza y vergüenza. Subí un pie lista para terminar con todo. En ese momento las luces de los postes se apagaron al mismo tiempo y los perros empezaron a ladrar como si algo invisible cruzara la calle. Fue cuando escuché un motor acercarse. Un coche negro se detuvo junto al puente. La ventana bajó y una voz tranquila pronunció mi nombre como si me conociera desde siempre. Era la primera vez que lo veía, pero en el fondo sentí que él llevaba mucho tiempo observándome. Ahí comenzó todo. Cuando escuché mi nombre desde ese coche negro, el corazón me golpeó tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Tenía un pie sobre la baranda del puente y el viento frío me movía el cabello, pero aún así permanecí quieta como si algo invisible me ordenara que no diera el siguiente paso. La ventana bajó despacio y dentro pude ver a un hombre con traje oscuro y expresión tranquila. No parecía sorprendido de encontrarme ahí, parecía más bien que me esperaba. Me pidió que bajara de la baranda con una voz tan serena que mi cuerpo obedeció sin que yo lo pensara. Me aparté y quedé de pie sin saber si debía correr o quedarme. Le pregunté quién era, pero él sonrió como si la pregunta no tuviera importancia. Me dijo que conocía mi historia completa, cada detalle, cada dolor, cada vergüenza. Eso me hizo temblar. No entendía por qué alguien así sabría de mí, o de Emilio, o de mi vida. El hombre me pidió que subiera al coche para hablar. Me negué al principio, pero entonces dijo que Emilio había llorado hacía una hora pidiendo que no lo dejara sola. Sentí un vacío en el pecho, porque nadie podía saber eso excepto yo. Él hablaba con seguridad, como si me hubiera seguido siempre. Me describió todo lo que había pasado ese día, desde la humillación en la kermés hasta el video que ya se compartía por todos lados. No había forma de que supiera esos detalles, y aún así los conocía. Me invitó otra vez a subir diciendo que solo quería conversar y que si no me gustaba lo que me ofrecía, podía irme sin más. Yo sabía que no debía hacerlo, pero mis piernas se movieron solas y abrí la puerta sentándome en el asiento del copiloto. En cuanto entré sentí un frío intenso, como si el coche escondiera un invierno propio. El aroma era extraño, mezcla de madera y algo parecido a incienso. Se presentó como Esteban, aunque su nombre sonó falso como si fuera prestado. Dijo que ayudaba a personas que ya no podían más personas como yo. En su voz no había burla ni lástima, había certeza. Me habló de mis deseos más ocultos sin que yo abriera la boca, que quería belleza para que la gente dejara de humillarme, que quería dinero para que Emilio nunca volviera a pasar hambre, que quería respeto después de tantos años sintiéndome invisible. Lo dijo todo sin dudar, y cada palabra golpeó con fuerza porque era verdad. Le pregunté qué ofrecía exactamente. Él respondió que podía darme una vida completamente nueva, sin pobreza, sin humillaciones, sin dolor. Una vida donde yo podría entrar a cualquier lugar sin sentir vergüenza y donde Emilio tendría oportunidades que jamás imaginé. Lo escuchaba intentando no creer, pero algo dentro de mí sabía que él no estaba mintiendo. Pregunté qué quería a cambio y su respuesta me desarmó. Dijo que solo quería obediencia, que cuando él pidiera algo, yo debía cumplir sin preguntas. No serían favores constantes ni inmediatos, pero llegaría el momento en que necesitaría algo de mí. Me dijo que si yo rechazaba su oferta, volvería a mi cuarto húmedo, a los frijoles aguados, a las burlas de Regina
y de las niñas a la pobreza que había marcado cada parte de mi vida. Me describió mi futuro con tal claridad que casi pude verlo. Le pregunté qué pasaría si aceptaba, y dijo que mañana todo empezaría a cambiar. Mi rostro, mi cuerpo, mi destino. Dijo que sería como despertar siendo una versión nueva de mí misma. Sentí miedo porque aquello no era humano, pero también sentí esperanza porque mi vida ya estaba destruida. Me quedé en silencio con el corazón acelerado. Pensé en Emilio con el ojo morado en sus preguntas, en mis mentiras. Pensé en la vergüenza de la kermés, en los videos circulando en todas partes. Pensé en los días sin dinero y en las noches sin esperanza. El coche estaba quieto, como si el tiempo se hubiera detenido esperando mi respuesta. Respiré hondo y dije acepto. En el instante en que pronuncié esa palabra, sentí un ardor intenso en mi muñeca. Una línea roja apareció sobre mi piel, como si alguien la hubiera marcado con fuego. No dolía como una herida física, era otra cosa, algo que quemaba desde dentro. Esteban tomó mi mano con suavidad y dijo que el sello estaba hecho. Lo dijo con tanta calma que me dio más miedo que si hubiera gritado. Me dio la bienvenida a mi nueva vida con una sonrisa que parecía humana, pero no lo era. Sentí que al bajar de ese coche, el mundo ya no sería el mismo y que yo tampoco volvería a ser la mujer que subió al puente esa noche. Regresé a la vecindad cuando el cielo todavía estaba oscuro y el aire helado de la madrugada parecía seguir pegado a mi piel. La marca en mi muñeca ardía como si tuviera vida propia, y aunque no quería mirarla, sentía cada latido como si fuera un pequeño golpe debajo de la piel. Toqué la puerta de doña Tomasa, que abrió medio dormida y con el rostro preocupado. Me preguntó si estaba bien, y le dije que sí, aunque ni yo sabía si era verdad. Emilio dormía tranquilo, así que lo cargué en silencio hasta nuestro cuarto y lo acosté en la cama. Me tiré en mi colchón del piso mirando el techo manchado que siempre estuvo ahí como un recordatorio de la vida que tenía. Esa noche, sin embargo, no lloré como otras veces. El cuerpo me pesaba, pero la mente estaba inquieta, como si algo se hubiera encendido dentro de mí. Desperté más tarde de lo normal, y lo primero que noté fue que mi cuerpo no dolía. No había dolor en la espalda, ni en los pies, ni en las manos. Me levanté despacio, sintiendo ligereza, como si flotara un poco sobre el piso. Entré al baño y me miré en el espejo roto. Me acerqué con cuidado porque por un momento pensé que estaba soñando. Mi piel se veía distinta, con menos manchas y menos marcas, como si alguien hubiera pasado una esponja suave sobre el cansancio que cargaba desde años. No era una transformación milagrosa, pero sí un cambio que jamás había visto en mí. Me quedé varios segundos tocando mi propio rostro, sin entender qué estaba mirando. El cabello también se sentía diferente, menos áspero, más suave. No sabía si debía asustarme o agradecer. Preparé el mismo desayuno simple de siempre, y mientras comía noté que el sabor me parecía más suave, como si algo en mis sentidos hubiera cambiado un poco. No le di importancia, y salí con prisa hacia la casa de Regina, pensando que el día sería igual al anterior, sin imaginar que nada sería igual. En la parada del camión sentí miradas sobre mí. 2 hombres voltearon a verme, como si trataran de reconocerme. Una mujer que vendía dulces me dijo que me veía descansada y bonita, sin que yo le preguntara nada. Era tan extraño que no supe cómo reaccionar. Subí al camión nerviosa, y al verme reflejada en una ventana, sentí que mis ojos brillaban más de lo normal. No sabía si era el sueño acumulado o el inicio de algo que no podía comprender. Al llegar a Lomas de Chapultepec, respiré profundo antes de tocar la puerta. Regina abrió como siempre, pero esta vez me observó con una expresión rara, como si algo en mí le llamara la atención. Me preguntó si me había hecho algo, y yo solo respondí que había dormido bien. No dijo nada más, pero se quedó mirándome unos segundos más de lo usual. Ese simple detalle hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Mientras limpiaba la casa, descubrí que tenía energía de sobra. Mis brazos no se cansaban, mi respiración no se agitaba, y podía moverme con rapidez sin sentir agotamiento. Era como si mi cuerpo hubiera despertado de un largo letargo que yo ni sabía que cargaba. Las risas de las hijas de Regina no me lastimaron como antes.
Ese día levanté la cabeza y seguí mi trabajo sin sentir vergüenza. Cuando llegó la hora de comer, Regina me permitió servirme del plato principal, algo que nunca antes había hecho. Era pollo con verduras, y me quedé parada observando el plato como si fuera un lujo imposible. Me senté en silencio, pero con un nudo en la garganta porque por primera vez no estaba comiendo sobras de la basura. Ese detalle insignificante cambió algo dentro de mí. Al regresar a la vecindad vi un sobre bajo mi puerta. No tenía nombre ni remitente. Lo abrí con temor y encontré billetes nuevos, cada uno de 500 pesos, 5 en total. Junto a ellos había una nota que decía: «Para empezar, nada es casualidad». No necesitaba firma. Sabía quién lo había enviado. Guardé el dinero escondido en un hueco de la pared, porque aunque sabía que no era normal, no podía rechazarlo. Esa noche, Emilio me miró con una mezcla de curiosidad y miedo mientras hacíamos la tarea. Me dijo que me veía diferente, como si yo no fuera la misma mamá de siempre. Le sonreí intentando tranquilizarlo, pero él no parecía convencido. Me abrazó con duda, como si sus brazos temieran tocarme demasiado, y ese gesto tan pequeño me lastimó más que cualquier burla de las que había vivido. Más tarde, entré de nuevo al baño para revisar mi rostro. Encendí la luz y me acerqué al espejo. Mi piel estaba todavía más limpia que en la mañana, mis labios tenían más color y mis ojos brillaban como si guardaran luces dentro. Me observé con atención y en un instante mínimo mi reflejo no acompañó mi movimiento. Fue apenas un parpadeo, pero suficiente para helar mi sangre. Apagué la luz de inmediato, diciendo que era cansancio o imaginación, pero por dentro sabía que algo estaba cambiando, algo profundo. Me acosté en el colchón sin poder relajar los músculos. El silencio llenó el cuarto por completo y fue ahí donde lo escuché. Un sonido suave, casi imperceptible como un murmullo. No venía del pasillo, ni de la calle, ni de Emilio. Venía de mi muñeca, de la marca roja que ardía como si tuviera respiración propia. Me cubrí la mano con la cobija, cerré los ojos fuerte y traté de dormir. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. Algo había entrado en mi vida y no tenía intención de marcharse. Los días siguientes avanzaron como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo. Sentía que despertaba sobre un cuerpo que siempre había sido mío, pero que ahora respondía diferente. Cada mañana que pasaba, mi rostro se veía más limpio y mis ojos reflejaban una luz que yo no recordaba haber tenido. No era una belleza exagerada ni imposible, pero sí una armonía que nunca antes había visto al mirarme en un espejo. Cada detalle inducía a pensar que algo dentro de mí se estaba moldeando sin que yo pudiera detenerlo. El cabello crecía rápido y con brillo natural. La piel se alisaba como si se regenerara sola. Mis movimientos eran más seguros incluso cuando yo no intentaba parecer confiada. Con cada minuto sentía menos cansancio y más energía, como si pudiera trabajar horas enteras sin agotarme. Comer no me daba placer como antes, pero ya no lo hacía con angustia. Un plato simple era suficiente, aunque cada día tenía menos sabor. Al tercer día de cambios, encontré otro sobre bajo mi puerta. Dentro había 1,000 pesos adicionales y una tarjeta sin nombre que decía: «Tu ascenso apenas inicia». Guardé todo con cuidado, y en vez de sentir miedo sentí un impulso extraño, como si aquello fuera justo lo que merecía después de tanto dolor. Doña Tomasa me miraba con atención cada vez que me veía llegar, y aunque no decía nada, yo sabía que notaba algo diferente, pero no se atrevía a preguntar. Cuando regresé a trabajar con Regina, el cambio se hizo evidente. Ella abrió la puerta y por un instante se quedó sin saber qué decir. Observó mi rostro, mi postura, mis ojos, y aunque no mencionó nada, su expresión hablaba por ella. Ese día me dio instrucciones con un tono menos áspero, como si hubiera olvidado la costumbre de tratarme como si yo fuera parte del suelo. Sus hijas también dejaron de reírse cada vez que yo pasaba. No era amabilidad, era otra cosa. Era desconcierto. Era no entender cómo la mujer que conocían desde meses ahora se veía completamente distinta, sin explicación clara. Terminé mis labores más rápido de lo normal. La casa quedó impecable,
sin que yo sintiera dolor en las manos. Cuando salí a la calle, un hombre que caminaba cerca se detuvo un momento para mirarme, y luego siguió como si no supiera por qué lo había hecho. Ese mismo día, una mujer en el transporte público se acercó para preguntarme si conocía alguna crema especial para la piel, porque la mía se veía muy bonita. No supe qué decirle. Guardé silencio mientras mi mente trataba de comprender que finalmente yo estaba ocupando el espacio que siempre me habían negado. En la vecindad, todos se dieron cuenta. Las vecinas me saludaban con un tono diferente. No era admiración, era sorpresa. Algunos hombres que nunca antes me habían mirado ahora encontraban cualquier excusa para hablarme. Mis pasos se hicieron más firmes mientras todos trataban de entender cómo la mujer invisible del barrio había cambiado tan rápido. Emilio también lo notó, y aunque trataba de ocultarlo, yo sabía que algo lo inquietaba. En las noches él dormía a mi lado, pero mantenía distancia física, como si su cuerpo reconociera algo que yo aún no aceptaba. Una noche desperté porque él respiraba rápido y movía la cabeza como si tuviera una pesadilla. Lo abracé suave, y él abrió los ojos de golpe mirándome como si no supiera quién era yo por un segundo. Fue un instante, pero suficiente para que un nudo se formara en mi estómago. A la cuarta semana recibí una llamada inesperada. Una clínica de belleza en Polanco decía que necesitaban a alguien en recepción, que habían visto mi perfil aunque yo jamás había mandado currículum. Querían contratarme de inmediato, con un sueldo mayor al que Regina me pagaba y con horarios más humanos. Acepté sin dudar. Sentí que era el paso natural en una vida que finalmente se abría ante mí, como una puerta que durante años estuvo cerrada con cadenas. El primer día en la clínica fue como entrar en otro mundo. Todo olía a perfume caro y eucalipto. Las paredes limpias reflejaban luces suaves y la gente que llegaba me miraba con respeto. No era la sirvienta que todos ignoraban, era una mujer que atendía un lugar elegante donde cada cliente hablaba con voz cuidadosa. Me dieron un uniforme nuevo que resaltaba mis rasgos que yo aún estaba aprendiendo a aceptar. Mis compañeras murmuraban entre ellas pensando que yo era modelo o que tenía estudios de imagen personal, pero no preguntaban demasiado. Con el sueldo nuevo y el dinero de los sobres, pude alquilar un departamento pequeño pero limpio, en una zona más tranquila. Emilio pasó de una escuela pública a una privada con mejores instalaciones. Lo llevé a comprar un uniforme nuevo y zapatos que no se rompieran en una semana. Él sonrió, pero esa sonrisa tenía un borde triste, como si no entendiera por qué la vida había cambiado de forma tan brusca. Una tarde, mientras guardaba mis cosas para mudarme, encontré una foto antigua mía. En la imagen yo tenía la piel cansada, el cabello descuidado y una expresión que había olvidado tener. Comparé esa foto con mi reflejo actual y fue como ver dos personas completamente distintas. Traté de sentir orgullo por el cambio, pero en vez de eso sentí una punzada fría porque algo en mis ojos actuales no se parecía a los de la foto antigua. Había brillo, sí, pero también había algo más profundo, como un vacío escondido que no podía ignorar. Esa misma noche, cuando apagué las luces del departamento nuevo, el aire se volvió denso, como si la habitación se llenara de un silencio que no era normal. Me acosté y cerré los ojos, pero antes de dormir, escuché un roce suave en la mesa. Abrí los ojos y vi el sobre antiguo moviéndose apenas como si algo lo hubiera tocado. Lo tomé con cuidado y sentí un latido leve en mi muñeca, justo donde estaba la marca. Una sensación tibia subió por mi brazo, como si alguien o algo confirmara que yo no caminaba sola en ese nuevo camino. Mi vida se estaba transformando en lo que siempre soñé, pero cada paso venía acompañado de un recordatorio silencioso. Esteban no apareció esas semanas, pero su sombra estaba en cada cambio, en cada mejora, en cada puerta que se abría. Yo sabía que tarde o temprano él volvería, porque nada de lo que estaba viviendo era gratis. La vida que yo había deseado siempre tenía un precio, y la marca en mi piel ardía cada vez que trataba de olvidarlo. Esa noche entendí que mi ascenso no era casualidad, y que mi transformación apenas estaba comenzando. Todo lo que había cambiado no era más que la superficie de algo mucho más profundo, algo que avanzaba dentro de mí paso a paso,
sin que yo pudiera detenerlo. El silencio en mi departamento nuevo parecía más pesado cada noche, como si las paredes respiraran conmigo y guardaran un eco que no existía antes. Aunque mi vida era mejor por fuera, yo sentía que algo se movía dentro de mí, creciendo como una sombra en el pecho. Y fue una noche de jueves cuando escuché un sonido suave en la sala, como un movimiento mínimo de tela. Me levanté pensando que Emilio había salido de su cuarto, pero al llegar a la sala, lo vi a él sentado en el sillón como si hubiera estado ahí desde hace horas. Esteban no tocó la puerta, no encendió la luz, no anunció su llegada. Simplemente estaba sentado con el mismo traje oscuro y con esos ojos que parecían atravesar cualquier intento de calma. Emilio dormía en su cuarto, pero yo tuve la sensación de que Esteban sabía cada detalle del sueño de mi hijo, incluso la forma en que él respiraba. Me quedé de pie sin moverme, con el corazón acelerado, como si dentro de mi pecho hubiera algo golpeando con fuerza. Él colocó una carpeta gruesa sobre la mesa de centro. La abrió sin mirar hacia abajo, como si ya supiera todo lo que contenía. Me indicó que me acercara con un movimiento pequeño de su mano. Caminé sin sentir mis piernas. Dentro había fotos de una mujer llamada Mariela, una maestra de primaria que vivía en Iztacalco. Tenía un hijo pequeño y una sonrisa amable de esas que no se ven todos los días. Había imágenes de su casa, de su escuela, de ella abrazando a sus alumnos. Era evidente que era alguien bueno, alguien que dedicaba su tiempo a ayudar. Le pregunté qué quería que hiciera, aunque ya sabía que la respuesta no sería algo simple. Él dijo que debía destruirla completamente sin explicaciones adicionales, que debía quitarle su trabajo, su matrimonio, su tranquilidad. Su voz era neutra, sin emoción, como si estuviera pidiendo algo tan normal como barrer el piso. No pude evitar preguntar por qué ella, qué había hecho para merecer esto. Esteban me miró como si mi pregunta fuera una falta grave, y en ese instante la marca de mi muñeca ardió como si me hubieran acercado metal caliente. Caí de rodillas, tratando de controlar el grito que quería salir. El dolor se detuvo de un segundo a otro, como si él hubiera levantado un interruptor invisible. Él dijo que no debía preguntar, que mi deber era obedecer, que así funcionaban los pactos, que así funcionaba el camino que yo había elegido. Asentí, porque no tenía fuerzas para hacer otra cosa. La carpeta parecía pesar el doble cuando volví a tomarla. Sentí su mirada fija en mí como si evaluara cada reacción. Después se levantó, caminó hacia la puerta y desapareció sin abrirla. El aire se movió apenas, como un soplo frío que apagó la última chispa de tranquilidad que quedaba en mi cuerpo. Pasé los siguientes días observando a Mariela desde lejos. La seguí a la escuela, donde los niños corrían a abrazarla y la rodeaban con confianza. Ella reía con esa tranquilidad que yo no recordaba haber sentido desde hace años. Su esposo la recogía a veces y la miraba como si estuviera orgulloso de ella. Su hijo corría hacia sus brazos y ella lo levantaba con amor auténtico. Ese tipo de amor me lastimaba porque sentía que ya no lo conocía. Una tarde la vi sentada en un parque leyendo un cuento a su hijo. Él se recargaba en su hombro y ella le acariciaba el cabello con calma. Por un momento, algo dentro de mí quiso retroceder, pero la marca en mi muñeca vibró como si respondiera a mis pensamientos. Entendí que no había salida. No podía negarme. No podía detener eso aunque quisiera. Y en el fondo algo oscuro dentro de mí ya no quería detenerlo. El plan se empezó a formar en mi mente sin esfuerzo, como si ya estuviera escrito antes de pensarlo. Creé un perfil falso en redes sociales, fingiendo ser una madre indignada. Escribí que Mariela había tratado mal a un niño que lo había lastimado durante una actividad escolar. Usé fotos manipuladas que yo misma edité con una precisión que no sabía que tenía. Las subí desde una cuenta que parecía real. En cuestión de horas, los comentarios se multiplicaron. Padres preocupados, gente furiosa. Mensajes pidiendo que la escuela tomara medidas. La dirección escolar la llamó para investigar. Los rumores crecieron más rápido que cualquier intento de explicarlo. Los padres empezaron a murmurar entre ellos cuando la veían. Algunos la evitaban, otros le retiraban el saludo.
Su esposo se veía confundido tratando de entender de dónde salían esas acusaciones, y yo seguía cada paso a distancia como un fantasma. No sentía culpa ni satisfacción, solo una calma fría que no era normal. Una semana después, avancé a la segunda parte del plan. Tomé fotos de Mariela con un hombre que no conocía, aunque en realidad era un montaje perfecto. Hice que pareciera que ella tenía una relación secreta. Envié las imágenes al esposo desde un número anónimo. Pude ver el impacto desde lejos cuando él las vio. Su expresión cambió de confianza a duda, luego a dolor. Ese tipo de dolor lo conocía bien porque lo había sentido en carne propia, pero ahora verlo en otro no me afectaba. Ella trató de explicarle, pero él no podía creerle con las imágenes frente a él. Discutieron en la calle, sin importar que los vecinos los observaran. Él se fue con su hijo, dejando a Mariela sola en la banqueta, llorando, mientras su mundo se rompía. Yo observé desde la esquina sin moverme. Cuando inició el proceso administrativo en la escuela, ya había suficientes rumores para que la suspendieran temporalmente. Y aunque ella lloraba frente al director diciendo que todo era una mentira, ya no había nada que pudiera hacer para detener la avalancha. La gente cree rápido cuando se trata de destruir a alguien bueno. Para cuando la noticia llegó a redes sociales, Mariela era una villana sin pruebas, solo con comentarios falsos que yo había sembrado. Fue una noche en la que yo regresaba al departamento cuando vi la noticia que confirmaba el final. Mariela había sido encontrada por su hermana después de intentar hacerse daño. No murió, pero quedó con un daño emocional que cambiaría su vida para siempre. Le quitaron la custodia temporal de su hijo. Su esposo pidió el divorcio. La escuela no quiso recontratarla. Todo lo que ella era se había derrumbado. Me senté en la sala con la carpeta todavía en las manos. Emilio salió de su cuarto y me miró con esos ojos que parecían ver más allá de mi piel. Me preguntó si yo había hecho algo malo. Le dije que no, pero él negó con la cabeza lentamente, como si pudiera oír algo que yo no oía. Me dijo que yo ya no olía igual que antes, que mi voz sonaba diferente, que a veces mi sombra no se movía al mismo tiempo que yo. Se dio la vuelta y regresó a su cuarto dejando la puerta entreabierta, como si necesitara ver si yo seguía ahí. Me quedé sentada mirando la ventana. Afuera la ciudad seguía viva, llena de luces, millones de personas, viviendo sin saber que alguien como yo caminaba entre ellas. La marca en mi muñeca ardió leve, como una señal de satisfacción ajena. Supe entonces que Esteban pronto regresaría por el siguiente encargo, porque yo ya había cruzado el punto sin retorno. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón por acompañarme en esta historia que cada vez se vuelve más oscura. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque lo que Esteban le pedirá a Lucía después será algo que incluso ella teme enfrentar. Gracias por ver este capítulo y por apoyar este proyecto que hacemos con tanto esfuerzo.